La forma de crear dinero hoy nos lleva a una esclavitud financiera global de profundas consecuencias ambientales y sociales. Se apoya en el marco de un delito, de un auténtico fraude, resultante de un acuerdo nunca bien explicado y algo difícil de justificar entre la banca privada y los gobiernos. Lo hemos aceptado, aunque la mayoría sigue o seguimos sin comprenderlo del todo. El problema no es solo ético. El problema tiene una profunda incidencia en nuestro modelo de civilización e impacta de forma brutal en el medio ambiente, en nuestra relación con la naturaleza y en nuestra mismísima salud, tanto física como mental. ¿Por qué países ricos en recursos y con niveles de desarrollo social elevados están hasta el cuello de deudas? ¿Por qué pagamos cada vez más impuestos? ¿Por qué los banqueros son siempre un poco más ricos, mientras el resto se estanca, en el mejor de los casos, o sufre dificultades económicas periódicas? Para contestar a esto hay que entender cómo se genera el dinero hoy en día y para explicarlo vamos a retomar los sorprendentes vídeos de Victoria Grant. Have you ever wondered why Canada is in debt? Have you ever wondered why the government forces Canadians to pay so many taxes? Have you ever wondered why the bankers from the largest private banks are becoming wealthier and the rest of us are not? What I have discovered is the banks and the government have colluded to financially enslave the people of Canada. Estas preguntas nos rondan a todos desde siempre. Hace una década se hizo muy popular una denuncia del sistema monetario tan sorprendente como clara. Quizá lo más sorprendente es que fue realizada por una niña de 12 años, Victoria Grant. Ella centraba el caso en Canadá y usaremos sus cifras como referencia, pero el caso de Canadá se repite en España, en Alemania, en Japón o en cualquier país, sobre todo del norte global. Al final del vídeo hablaremos de dos aproximaciones económicas que pretenden poner fin a este disparate de consecuencias catastróficas. Pero primero hay que entender el disparate, grave e injusto. La deuda nacional bruta de Canadá era, hace una década larga, de más de 800 billones de dólares. Esto generaba unos intereses de 160 millones de dólares cada día, unos 6.000 millones cada año. Esto es mucho dinero. Esto supone una sangría de recursos. La pregunta clave es, ¿quién se está embolsando esos 6.000 millones de dólares anuales? Evidentemente, los bancos privados. Visto con suficiente distancia, se puede hablar de una auténtica conspiración entre el gobierno y los bancos privados. ¿Conspiración para qué? Pues para esclavizar financieramente al conjunto de la ciudadanía. La deuda pública no es otra cosa que una transferencia masiva de riqueza desde los ciudadanos hacia los bancos. Y esto es una acusación gravísima. A juzgar por el gran silencio que reina al respecto, parecería que tanto los políticos como los ciudadanos pasamos un poco de puntillas sobre esta acusación. La creación del Banco de Canadá tuvo lugar en el año 1934, una época en la que muchos países crearon o remodelaron sus bancos nacionales o centrales. El propósito original del Banco de Canadá, como el de cualquier otro banco central o nacional en aquellos entonces, era crear y gestionar el dinero del país, entendiendo que el dinero era propiedad de todos los ciudadanos. Más concretamente, el objetivo era mantener una inflación baja y estable, una política monetaria segura y fuerte, sostener la estabilidad financiera y asegurar la gestión eficiente por el gobierno de los recursos y de la deuda pública. Desde que se crearon los bancos centrales hasta los años 70, este sistema mantuvo la deuda nacional en un nivel relativamente constante y muy manejable. Pero todo cambió en los años 70. Ahí estaría el origen de todos los males. ¿Qué fue lo que pasó?
Se acabó una época dorada en la que el Estado tenía una herramienta soberana, que era su Banco Central, que le permitía financiarse sin tener que pedir préstamos con interés a bancos privados. En los años 70 se puso fin al patrón oro. Tuvo lugar la crisis del petróleo y especialmente se rompieron los conocidos como acuerdos de Bretton Woods. Y aquí toca abrir paréntesis. ¿Qué es esto del acuerdo de Bretton Woods? Este acuerdo introdujo un nuevo orden en el sistema monetario internacional, favoreciendo la imparable economía estadounidense. El acuerdo de Bretton Woods fue el conjunto de las resoluciones monetarias y financieras de las Naciones Unidas, que se acordaron precisamente en la localidad de Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos, en julio de 1944. Es decir, un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo iniciado en la Primera Guerra Mundial y que duraría hasta el año 1945, cuando entró en vigor este nuevo acuerdo. El proteccionismo era y es una política gubernamental que restringe las importaciones para proteger la industria y los empleos nacionales de esa potencial competencia extranjera. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política libre cambista, no proteccionista, donde se establecerían las relaciones con el exterior. En el acuerdo también se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Estados Unidos entró tarde en la Segunda Guerra Mundial porque consideraba que era un problema europeo. Esto es un ejemplo de hipocresía, ya que la guerra tenía importantes frentes, aliados y enemigos en Asia y en África, no solo en Europa. Pero tuvo finalmente Estados Unidos que entrar para poder asegurar su enriquecimiento. El bombardeo japonés de Pearl Harbor fue tan solo la chispa. Con su programa Préstamo y Arriendo, Lend-Lease, la economía norteamericana necesitaba de la victoria de los aliados para recuperar su gran inversión multimillonaria. Si perdían los aliados, Estados Unidos perdería mucho dinero. Así que Estados Unidos se unió, sí, pero lo hizo algo tarde, para ayudar a que los aliados ganaran la guerra con un coste mínimo. Por ejemplo, si comparamos con China, de la que nadie se acuerda por su papel en la Segunda Guerra Mundial, perdió más de 35 millones de combatientes, mientras que en Estados Unidos murieron 400.000 combatientes, 70 veces menos. Estados Unidos se llevó la gloria y el botín, y con muy pocas bajas. La victoria aliada trajo consigo increíbles beneficios económicos para Estados Unidos, que surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo. Vivió un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Estados Unidos no había sufrido las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una industria manufacturera poderosa y se enriqueció vendiendo armas y prestando dinero a los otros combatientes. La producción industrial de Estados Unidos en el año 1945 fue más del doble de la producción anual de los 5 años anteriores a la guerra. Al salir de la guerra, Estados Unidos concentraba cerca del 50% del Producto Interior Bruto mundial, con menos del 7% de toda la población. Estados Unidos estaba en posición de ganar más que cualquier otro país con esa liberalización del comercio mundial. Estados Unidos tendría con esto un mercado mundial para sus exportaciones y tendría acceso sin restricciones a materias primas vitales. Pero no hay que olvidar que a pesar de tener más oro, capacidad productora y poder militar que el resto de las naciones juntas, el capitalismo de Estados Unidos no podía sobrevivir
sin mercados y sin aliados. El presidente Franklin D. Roosevelt vio en la creación de un nuevo orden de posguerra una manera de garantizar la prosperidad de Estados Unidos. Roosevelt lanzó una serie de objetivos ambiciosos para el mundo de posguerra, incluso antes de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de evitar el descalabro económico producido en la época de entreguerras. Cuando la guerra se aproximaba a su final, la conferencia de Bretton Woods fue la culminación de 2 años y medio de planes meticulosos para una más que rentable reconstrucción de posguerra por parte de los tesoros de Estados Unidos. Aquella reconstrucción, aquella situación duraría unos 30 años. La quiebra del sistema acordado en Bretton Woods estuvo marcada por otra guerra. La quiebra se produjo durante la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar la guerra. Además, en 1971, el país tuvo un déficit comercial por primera vez en el siglo XX. Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares sobrevalorados por marcos alemanes y por oro. Así, Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos la conversión de sus excedentes de dólares en oro. Por tanto, las reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. Pero el presidente norteamericano de aquel entonces, Richard Nixon, impidió las conversiones del dólar al oro y lo devaluó para hacer que las exportaciones estadounidenses fuesen más baratas. Impuso un arancel temporal del 10%, forzando a estos países a revalorizar su moneda. ¿No nos va sonando esta historia, salvando muchas distancias? Los aranceles de Trump y todas sus guerras, para las que le proponen paradójicamente como Nobel para la paz. El movimiento MAGA, con su líder espiritual a la cabeza, busca hacer América grande otra vez. En sus delirios está el de imaginar que el 50% del Producto Interior Bruto mundial vuelva a estar en poder de Estados Unidos. Pero son muchas las cosas que han cambiado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y muchas las cosas que ahora lo hacen imposible. Pero soñar es gratis. Y sería inocuo soñar si no fuera por las graves consecuencias humanas, geopolíticas y ambientales del gran delirio de Donald Trump y el movimiento MAGA. Como consecuencia de la ruptura del acuerdo de Bretton Woods, las principales potencias económicas comenzaron a abandonar el patrón oro, y la economía mundial pasó a regirse por un sistema de tipos cambiarios fluctuantes. Bueno, cerramos este largo paréntesis de Bretton Woods y regresamos a los años 70. El mundo financiero cambió por completo con la ruptura del acuerdo de Bretton Woods. Casi todos los países occidentales abandonaron ese modelo de financiación directa por parte de sus respectivos bancos centrales. Lo hicieron por miedo a la politización de la creación de dinero, una creación posiblemente sin control y sobre todo que podía acarrear una gran inflación. Se argumentaba que un banco central independiente era esencial para la estabilidad, pero, en cierto modo, fue una traición. La ortodoxia económica lo ve como una evolución necesaria, con sus problemas, claro, pero necesaria. Lo que es una conspiración para enriquecer a los bancos privados, la mayoría de economistas lo describen como un intento acertado o no de controlar la inflación. Vaya diferencia de perspectiva. Cuando algunos, incluyendo a la pequeña Victoria Grant del vídeo, vemos un problema moral, la historia económica ve una serie de decisiones técnicas en un contexto muy complejo. Si antes era un relativo paraíso monetario y financiero, ¿cómo es el infierno actual? Pues se puede ver básicamente como un mecanismo de robo, un ciclo de 4 pasos. En primer lugar, el gobierno necesita dinero y se lo pide a los bancos privados. Ahí empieza la deuda nacional. Segundo paso, los bancos se lo prestan al gobierno, pero con interés compuesto.
Tercer paso. El gobierno sube los impuestos a los ciudadanos para pagar esos intereses. Y cuarto, el resultado es la inflación. Menos dinero en los bolsillos de la gente y el dinero de los impuestos yendo directo a los bancos privados. Un auténtico círculo vicioso que es además injusto, inmoral, pero que cuenta con la coartada de que es técnicamente necesario. El ciudadano siempre pierde, el banco siempre gana. Es una descripción muy gráfica. Bueno, ha llegado el momento de destacar uno de los conceptos más provocadores de toda esta historia, el de la creación de dinero de la nada. Cuando un banco te da un préstamo o una hipoteca, que por cierto, hipoteca, mortgage en inglés, significa etimológicamente promesa de muerte. Tiene tela el nombrecito, pero la verdad es que va bien encaminado. Bueno, pues cuando te presta dinero un banco, no te está prestando un dinero que tiene guardado en una caja fuerte esperando ese momento, no. Lo crea digitalmente con un clic en un ordenador. Un momento, un clic en un ordenador y ¡voilà! El dinero está listo. Es un auténtico acto de magia, pero de una magia fraudulenta. En apariencia todo muy regulado, pero nadie sabe quién es el regulador en realidad, y los hechos muestran una muy escasa regulación. Lo de crear dinero de la nada es una simplificación muy efectista, pero es fundamentalmente cierta. Lógicamente a mucha gente le explota la cabeza con esto. Hay lógicamente matices que tener en cuenta, claro. Lo que se llama el sistema de banca de reserva fraccionaria. Cuando un banco comercial da un préstamo, no saca billetes de una cámara acorazada. Lo que hace es anotar un activo en su balanza, que es el préstamo, y un pasivo, que es el depósito en tu cuenta. Ese depósito es dinero nuevo que antes no existía. No se crea de la nada en un sentido mágico, claro. Está respaldado por la promesa de devolución y regulado de aquella forma. Pero en esencia sí, la mayor parte del dinero, más del 90% hoy en día, se crea así, a través del crédito de la banca privada. Cuando se devuelve el dinero desaparece. Por eso a los bancos no les interesa que lo devuelvas. Y si lo devuelves, buscarán la manera de que le pidas otro préstamo. O sea que aunque suene a magia negra, lo de crear dinero de la nada y hacer desaparecerlo en un momento tiene una tremenda base real. Victoria Grant nos da algunos datos del sistema canadiense. Sus bancos tienen solo 4.000 millones de dólares en reserva, pero han prestado más de 1,5 billones, unas 500 veces más de lo que tienen en reserva. La desproporción es importante. Es la clave de la expansión del crédito, lo que permite el crecimiento económico según la visión convencional, lo que permite que las empresas inviertan y las familias compren casas sin que alguien tenga que haber ahorrado antes todo ese dineral. La contrapartida, claro, es que todos estamos esclavizados por la deuda y estamos en riesgo constante de crisis por la fragilidad de un sistema arbitrario y con altos niveles de especulación. Cada vez que un banco hace un préstamo, se crea un nuevo crédito bancario. Todo el dinero nuevo sale de un banco en forma de préstamos. Si los préstamos son deuda y casi todo el dinero nuevo viene de préstamos, entonces todo el dinero es deuda. Esto equipara a toda la masa monetaria con una obligación. El sistema nos obliga a estar siempre endeudados para poder funcionar y funcionar. Deuda, función, devolución parcial. Es preciso transformar un debate sobre política monetaria, que para la mayoría de la gente es algo abstracto y aburrido, en una auténtica lucha épica por la justicia y por la sostenibilidad social y ambiental. El diagnóstico está claro. El sistema crea deuda de la nada y transfiere la riqueza a los bancos. Entonces, ¿por dónde estarían las soluciones al sistema monetario actual?
Lo ideal sería un reseteo completo del sistema bancario y monetario, pero la verdad es que suena ambicioso, por decirlo amablemente. Volver al sistema bancario de los años 30, con los ajustes a los tiempos actuales que fueran necesarios, sería, pues la verdad, una primera propuesta. En los años 40, le preguntaron al gobernador del Banco de Canadá, Graham Towers, ¿por qué un gobierno con poder para crear dinero debe ceder ese poder a un banco privado? ¿Por qué debe pedir prestado a la banca privada ese mismo dinero recién creado, un dinero que podría haber creado el propio gobierno sin pagar intereses? Graham Towers respondió: si el Parlamento quiere cambiar la forma de operar el sistema bancario, ciertamente está dentro de los poderes del Parlamento. Es decir, si se quiere se puede. Es una decisión política. Esto explica por qué puede hablarse de conspiración entre el gobierno y la banca privada. A la banca le interesa, obviamente, generar dinero y ganar intereses prestándolo. Pero, ¿y al gobierno? ¿Por qué puede interesarle? Sobre todo si en verdad defiende los intereses de los ciudadanos. Si el gobierno necesitara dinero para un hospital o una carretera, lo pediría prestado directamente al Banco Central. Los ciudadanos pagarían impuestos para devolver ese dinero al Banco Central, no a los bancos privados. Y ese dinero, en lugar de ir a pagar intereses, se reinyectaría en la economía. De esta forma, la deuda pública se elimina, el país prospera. Suena limpio y sencillo, demasiado limpio. Pero claro, el diablo está en los detalles. Lo que se describe es esencialmente monetizar el gasto público. El Banco Central financia de esta manera, de forma directa, al gobierno. Así que la razón por la que esta idea tan simple y tan limpia se abandonó es el inevitable riesgo grande que supone que los políticos tengan el poder de generar dinero ilimitado. Lo podrían usar para financiar, por ejemplo, sus propias promesas electorales y generarían con ello una gran inflación que estaría descontrolada. Un problema real sería, si nos dispusiéramos a volver al sistema de los años 30, ¿qué hacemos con los miles de millones de deudas que ya existen con los bancos privados hoy en día? Si el Banco Central genera esos millones y los devuelve a la banca privada para salvar su deuda, generaría una tremenda inflación, una inflación auténticamente explosiva. Desde el punto de vista de la economía convencional, revertir a la situación de los años 30 sería una catástrofe. Aunque para muchos, entre los que me incluyo, la catástrofe ya está aquí con el sistema monetario actual. Pero bueno, inyectar la inmensa cantidad de liquidez en el sistema, que supondría saldar la deuda multimillonaria actual sin un aumento proporcional de la producción, provocaría hiperinflación. El valor del dinero se desplomaría, los ahorros de la gente se evaporarían, en fin, sería un caos. Si el dinero se creó de la nada con un clic, se puede cancelar con otro clic, pero no se pueden ignorar las consecuencias de ese segundo clic, de esas consecuencias en un mundo real. El reseteo del sistema monetario es una solución que funciona en el vacío, pero no en una economía compleja, real y con las deudas que tenemos adquiridas. Si queremos entrar en más complejidades y más realidad, podemos revisar las dos grandes corrientes alternativas a la economía convencional que buscan hoy un sistema monetario más justo y más estable. Una de estas dos alternativas es la del positive money o dinero positivo. De esta manera, queremos buscar una alternativa. Queremos que el dinero público no se cree en base a deuda. Y ponemos aquí el foco mucho en esta cuestión de la deuda. Yo creo que apuntando a la fuente de desigualdad que puede suponer el pago de intereses, ¿no? Quizás somos desde el principio muy conscientes en este movimiento de la carga económica que supone para toda la economía el pago de intereses. Está oculto en todos los precios porque, digamos, todas las empresas tienen un endeudamiento, todas las empresas tienen que hacer frente a unos pagos de intereses bastante grandes y los pagos de intereses, como siguen esta proporción geométrica de crecimiento exponencial, en pocos años estás pagando lo mismo en intereses que el principal que pediste prestado.
Y entonces al final cuando haces cuentas, y esto hay una economista alemana que se llama Margaret Kennedy, que tiene un libro que lo comenta, igual te suena, pues calculó más o menos que entre un 20 y un 40% de todos los precios son pago de intereses. Según la filosofía de Positive Money, resolver la deuda personal implica educación financiera, planificación, presupuesto y atacar la raíz del problema, que es la de un sistema que genera deuda innecesaria. Positive Money se enfoca en evitar el endeudamiento con dinero creado por bancos, priorizar el pago de deudas con intereses altos, lo que se llama el método avalancha, y reducir gastos para liberar capital que permita pagar deudas o invertir en activos productivos, buscando la independencia del sistema crediticio. Propone no pedir préstamos para pagar otros préstamos y evitar las soluciones rápidas que te suelen endeudar más y más y más. Positive Money habla de deuda con propósito. Si te endeudas, que sea para invertir en algo que genere más rendimiento que el coste de la deuda. Parece muy lógico. Pone Positive Money mucho énfasis en la educación para entender cómo funciona el dinero, cómo funciona el crédito para no caer en trampas. Busca una independencia financiera construyendo riqueza, activos, en lugar de solo pagar pasivos, deudas, deudas y más deudas. La otra gran corriente, la otra gran alternativa para arreglar ese pequeño problema monetario es la teoría monetaria moderna. La TMM o teoría monetaria moderna aborda la deuda soberana argumentando que un gobierno con soberanía monetaria y que por tanto emite su propia moneda no puede quebrar porque siempre puede crear dinero para pagar sus propias obligaciones. Esto elimina la necesidad de endeudarse en moneda extranjera y limita el gasto por falta de fondos. Pero su principal desafío es gestionar la inflación resultante de ese gasto usando impuestos y control de la oferta monetaria como herramientas. No para pagar la deuda, sino para mantener la estabilidad de los precios. La teoría monetaria moderna sugiere que la deuda pública es en realidad un ahorro neto para el sector privado, no una carga, y que los déficits son necesarios para financiar la economía y el empleo. Por eso la teoría monetaria moderna dice, el dinero al fin y al cabo es un monopolio del Estado, porque es una unidad monetaria que crea el Estado para garantizar todos esos intercambios y lograr que no haya ningún tipo de problema. Como el Estado encima es el que decide la unidad monetaria, puede crear todas las que quiera. Que esta es la aportación que más famosa es de la teoría monetaria moderna, que el Estado crea dinero. Claro, crea dinero porque ya se ha arrogado la potestad, la competencia de decidir qué unidad monetaria se va a utilizar en su territorio. Así que un Estado como, por ejemplo, el de la eurozona en su totalidad, crea euros para que se utilicen en su territorio, para que sea utilizado por los propios agentes económicos. Y como tal puede crear tantos euros como quiera, porque no es una cosa, no es un producto, no es una mercancía, es simplemente una magnitud. Es algo abstracto, es algo que sirve para medir. Entonces son números, obviamente, como todas las magnitudes lo son. Si nosotros vamos a valorar una película, pues ponemos números también, del 1 al 10. Si vamos a valorar un examen, del 1 al 10. ¿Ahí hay un producto, hay una mercancía? No, es una magnitud. La utilizamos para medir cosas, valores o cualquier manifestación de nuestra vida social, ¿no? Para la teoría monetaria moderna, la emisión de deuda debe ser soberana. Los países que emiten su propia moneda, como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, pero no los miembros de la eurozona, tengamos esto bastante claro, no están limitados por restricciones presupuestarias, como sí ocurre en un hogar, ya que pueden crear su propio dinero. El gasto, para la teoría monetaria moderna, es un gasto soberano. El gobierno gasta creando dinero, un apunte contable, no recaudándolo primero. Esto inyecta dinero en la economía. La deuda como activo. La deuda pública, los bonos, es vista como dinero que el gobierno emite para que el sector privado lo ahorre, aumentando el ahorro neto de la población. Para la teoría monetaria moderna, el control debe ejercerse sobre la inflación, no sobre la deuda. El verdadero límite
para el gasto no es la deuda, sino la inflación. Si se gasta demasiado, la inflación sube. Para controlarla, se suben impuestos que retiran ese dinero de la circulación y así se frena el gasto. No se emplea para pagar la deuda, sino para enfriar la economía. Vaya concepto, enfriar la economía. Los impuestos no son para financiar el gasto, en estos momentos los gastos de las guerras que surgen por doquier, por ejemplo, sino para crear demanda de la moneda, controlar la inflación y redistribuir la riqueza. La teoría monetaria moderna propone no endeudarse para gastar. No necesita endeudarse en el sentido tradicional. Gasta y luego emite bonos como forma de ahorro para el público, no como una obligación que lo empobrece. La inflación es el problema, no la deuda. La solución no es pagar la deuda reduciendo gastos, lo que causa desempleo, por ejemplo, sino gestionando la oferta monetaria para evitar la inflación cuando se acerca el pleno empleo. La teoría monetaria moderna se destaca por su flexibilidad, ya que permite al gobierno invertir en infraestructura, empleo o programas sociales sin el temor tradicional a la deuda, siempre que se maneje bien la inflación. Aquí está posiblemente el truco. Los críticos a la teoría monetaria moderna argumentan que la generación incontrolada de dinero puede llegar a la hiperinflación, como se ha visto en Zimbabue o en Venezuela, independientemente de la teoría, y que la teoría monetaria moderna subestima estos riesgos. Cuestionan la visión histórica de la teoría monetaria moderna sobre el origen del dinero y la capacidad del Estado para controlar completamente la inflación. Bueno, llevamos un largo viaje. ¿Y con qué nos quedamos después de este largo viaje? Recordemos que partimos del discurso de una niña de 12 años que diagnostica el sistema financiero como una gran estafa, como una estafa monumental, y propone una solución radical: que el gobierno retome el control sobre la creación de dinero, volviendo a un modelo de hace más de medio siglo. El análisis pone sobre la mesa preguntas realmente fundamentales. Por ejemplo, ¿quién debe tener el poder de crear el dinero de una nación? ¿Una entidad pública que teóricamente responde ante la ciudadanía pero que corre el riesgo de polarización e inflación? ¿O un sistema de bancos privados que operan con ánimo de lucro con el riesgo de inestabilidad y desigualdad que genera, además de la dinámica insostenible de crecimiento exponencial del dinero y de la deuda que acaba destruyendo el medio ambiente y amenaza a las bases mismas de la propia economía? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Las implicaciones de cada modelo son enormes y definen la estructura económica de toda la sociedad. Quedan dos preguntas realmente incómodas como flotando en el aire. Si el sistema monetario es tan complejo que solo los expertos lo pueden entender, ¿cómo puede una democracia supervisarlo de verdad con transparencia y justicia? Y segunda pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando una explicación y una solución simple y poderosa, aunque quizá imperfecta, resuena mucho más fuerte entre la gente que la complicada, injusta e insatisfactoria realidad del sistema monetario actual? Para quien se pregunte, no sin cierta razón, ¿qué hace alguien como yo intentando entender y explicar la economía y la historia de la segunda mitad del siglo XX? Decirle que me preocupan los impactos sociales y ambientales de lo que pasó y de la inercia en el sistema monetario y financiero que nos ha llevado a reventar límites planetarios como el mismísimo cambio climático. Si no entendemos el fraude del sistema monetario y financiero, si no entendemos el origen histórico de este fraude, si no vemos que eso de hacer América grande otra vez ya se ha hecho y ya tuvo consecuencias, estaremos contribuyendo a un desastre ambiental y humanitario de dimensiones incalculables. Por aquí lo dejo, ya he hablado mucho hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.